El orden generacional. El orden es un factor muy importante a la hora de entender cómo se organiza la energía dentro de una familia. Estamos acostumbrados a ver que la estructura del clan se suele visualizar como un árbol, desde las raíces hasta las ramas más pequeñas. Cada generación viene sustentada por la generación anterior y a su vez da sustento a la generación siguiente. Esto en principio no es nada extraño, es la simple aplicación de la lógica del tiempo. Viajamos desde el pasado hacia el futuro y a medida que unos se van, otros vienen. Pero como suele suceder en este mundo, lo ideal no siempre es lo real. Hay más desorden del que creemos y en todos los sistemas familiares ese desorden crea problemas. Para entender cómo funciona el orden dentro de una familia tenemos que tener en cuenta un concepto. Existen escalones genealógicos, escalones que engloban a todos los miembros de un mismo nivel dentro del clan. El más fácil de entender es el del grupo de hermanos. Todos los hermanos de un mismo padre y una misma madre pertenecen al mismo nivel, aunque como veremos, entre ellos también hay orden. De este modo, nuestro padre y todos sus hermanos y hermanas son miembros del mismo escalón genealógico. Lo mismo ocurre con nuestra madre y sus hermanos y hermanas. Tú formas un escalón con tus hermanos, si los tienes. Pero, ¿qué sucede con los hijos de distintas relaciones? Por ejemplo, si un hombre ha tenido hijos con una mujer y luego en una segunda relación tiene más hijos, ¿qué sucede? En este caso podemos decir que hay un sistema mixto. Todos los hijos del hombre formarían parte de un escalón, pero al tener distintas madres, no son exactamente del mismo sistema familiar. Comparten el sistema del padre, pero difieren en el de la madre. Así que en la práctica, y para no complicar las cosas, deberíamos establecer dos sistemas adyacentes. Aquí también ayuda a preguntar o preguntarse: ¿me siento hermano del hijo que ha tenido mi padre con otra mujer? Dependiendo de la respuesta que uno obtenga, deberá considerar su situación dentro del orden familiar, más cercano o más lejano. En el caso del matrimonio o de cualquier tipo de relación de pareja, también estamos hablando de un mismo nivel generacional, solo que en este caso no se aplica el orden, como ocurre en el caso de los hermanos. Explicaré esto. Cuando dos personas se unen como pareja, no hay uno que esté antes que el otro, o que deba ser tenido en cuenta en primer lugar. Estar juntos es una decisión de ambos. Evidentemente cada uno tiene su papel dentro de la relación, pero ninguno está por encima. Cuando un hombre y una mujer se unen y tienen hijos, existe un orden natural entre estos. Un orden que viene dado por su nacimiento. Ser el mayor tiene un significado diferente a ser el más pequeño. Los que nacen antes tienen una responsabilidad sobre los que vienen después. Los mayores abren el camino, los menores les siguen, pero también tienen la capacidad de rebelarse y hacer las cosas de otra manera. De hecho, los padres no se comportan igual con el primer hijo que con el segundo o el tercero. La experiencia hace que cada vástago sea tratado de una forma un poco diferente a la anterior. Esto no invalida el hecho de que se ame a todos los hijos por igual, por supuesto. Como es lógico, la diferencia entre los hermanos no es una situación que persista durante toda la vida, sino que se da con más intensidad en los primeros años. La diferencia entre ser el mayor o el más pequeño es muy diferente si se tienen 10 años o 50. Pero de un modo u otro, algunas de estas diferencias persisten a lo largo del tiempo. Entre los hermanos, el mayor tiende a ser el más responsable, puesto que se le enseña a hacerlo. También se beneficia durante un tiempo de recibir el amor y la atención completa de sus padres.
Todo hermano mayor es, al principio, hijo único. En muchas familias el mayor hereda el negocio familiar o recibe una educación más esmerada, a veces más estricta. Aprende desde muy pequeño a ocuparse de los demás. El siguiente, el hijo menor, ya no recibirá todo el amor, puesto que lo tiene que compartir desde su nacimiento. Pero tiene la ventaja de que, como no es el objeto único de atención, goza de mayor libertad. A los pequeños se les permiten cosas que a los mayores no se les deja hacer. Son exploradores, aventureros y revolucionarios. Los hijos medianos suelen ser buenos mediadores. Han sido pequeños durante un tiempo, pero también han sido destronados en algún momento. Es habitual entre muchos medianos la sensación de que no se les prestó suficiente atención durante la infancia. No tienen el rango del mayor, ni los mimos del más pequeño. Así que los medianos son muy buenos a la hora de buscar su propio camino, de encontrar un espacio propio. Son personas que suelen dar mucha importancia a los vínculos y las conexiones. Vemos así como el orden familiar se va construyendo de una manera natural. Pero ¿qué sucede cuando el orden se rompe? Esto es algo que sucede con mucha frecuencia. Una de esas palabras que nos gustan a los que trabajamos en este campo transgeneracional es parentificación. Parentificación es una palabra que suena mal y que describe una realidad común. La parentificación es la transposición del orden familiar entre padres e hijos. En otras palabras, cuando un hijo toma el papel del padre y cuando el padre se convierte en hijo de su propio hijo. Esto, por supuesto, vale por igual con las mujeres. ¿Qué ocurre cuando alguien se parentifica y por qué ocurre este fenómeno? Cuando un hijo toma el papel de un progenitor, generalmente lo hace a través de una identificación con el mismo. Por ejemplo, una madre que se pasa toda la vida en la cama, sufriendo a causa de dolores o enfermedades imaginarias. Esta madre obliga a su hija a hacerse cargo de ella. Así que desde una temprana edad, esa niña sentirá que debe cuidar a su madre como si fuera una madre cuidando de una hija enferma. A lo largo de los años, la identificación entre madre e hija será cada vez más fuerte. La hija copiará gestos, expresiones y sentimientos de su madre. La imitará sin darse cuenta. Será como ella. Y si un día tiene una hija, intentará que esa hija actúe con ella como ella lo ha hecho con su madre. Enfermará, pasará sus días en la cama, se quejará, a menos que adquiera una conciencia que le permita salir de ese bucle. No son pocos los hombres y las mujeres que tienen hijos con el secreto deseo de que se conviertan en los padres o las madres que no tuvieron en su infancia. Un progenitor débil intenta engendrar un hijo fuerte que le cuide, sin darse cuenta de que en verdad está creando otro ser débil, abnegado y sufriente. Tomar el papel que no nos corresponde es un error muy común. Intentar ser hijo de nuestros hijos, intentar ser padre de nuestros padres, pero también desear ser amigo de los hijos o padre de los amigos. En definitiva, intentar ser lo que no se es, lo que no se debe ser, porque no es natural. Todo esto trae problemas, nos desgasta, nos hace sufrir, nos debilita. En cualquier relación donde te sientas débil, deberías preguntarte ¿cuál es el papel que me corresponde realmente? ¿Y cuál es el papel que estoy desempeñando? Seguramente descubrirás que hay una discrepancia entre lo que debería ser y lo que está ocurriendo en realidad. En una relación de pareja, por ejemplo, cuando una mujer se une a un hombre esperando de él que sea como un padre, lo debilita. Pero ella también se vuelve débil al situarse como hija
de un hombre que debería ser su igual en el nivel genealógico. Lo mismo vale para un hombre que busca en la mujer a una madre. Una transgresión habitual en el orden se produce cuando los hermanos menores intentan guiar o proteger a los mayores. Aquí hay una excepción que se da cuando el mayor sufre alguna enfermedad grave o una discapacidad severa. En ese caso es comprensible. Otra transgresión se da en aquellos casos en que los padres toman a uno de los hijos como mediador en sus conflictos. El hijo que se convierte en confidente, en apoyo de un progenitor contra otro, o en intermediario, o en mensajero, en todo caso está tomando un papel que no le corresponde. Los padres dañan a sus hijos cuando los sitúan en medio de sus batallas conyugales. Los hijos tienen que tomar a sus padres como son, desde la inocencia cuando son niños y desde su propia opinión cuando son adultos. Un progenitor nunca debería poner al hijo en contra del otro progenitor, porque el hijo ha nacido de ambos y no se le puede obligar a tomar partido, ya que se le está dividiendo interiormente. Como digo, si un progenitor no ejerce bien sus funciones, el hijo ya sacará sus conclusiones cuando sea adulto. Como la conciencia es sabia en todos estos casos, los hijos acaban tomando partido por el progenitor que siente más débil, más dañado, por aquel que haya sido tratado injustamente o por aquel que haya sido alejado o apartado. Otra inversión del orden es la de aquellos que se creen superiores a sus padres. Por ejemplo, en ciertos ambientes es muy común que algunas personas digan que ellos, antes de venir a este mundo, eligieron a sus padres. Pues bien, yo no tengo nada en contra de esta afirmación, siempre y cuando estas personas acepten con el mismo entusiasmo la idea de que sus padres también les eligieron a ellos. Nadie es superior a nadie. Si tú eliges la compañía de alguien, tendrás que aceptar que esa persona también ha elegido tu compañía. Si crees que antes de venir a esta vida elegiste a ese padre alcohólico, por ejemplo, ten en cuenta que él también aceptó tu compañía. Y a lo mejor, solo a lo mejor, él es tu maestro y no al revés. Lo que hay que entender aquí es que unos han llegado antes a esta vida y por lo tanto tienen más experiencia. Habrá que reconocer que nuestros padres, con todos sus defectos, también tienen su sabiduría y sus virtudes. Y de hecho muchas de nuestras cualidades y también de nuestras faltas no son sino una herencia de nuestros antepasados. Eso es algo que, si somos sinceros, todos acabamos reconociendo con los años. Por supuesto, todas las relaciones tienen vestigios de la relación que hemos tenido con nuestros padres. Ningún vínculo es perfecto. Así que en la práctica tenemos que aceptar que alguna que otra vez nos toque hacer de padres o de madres de nuestra pareja. Decir lo contrario sería buscar una perfección imposible. También hay ocasiones en que los padres son como niños y los niños son como abuelos sabios. Todo esto, en pequeñas dosis, es natural. Ahora bien, cuando una relación se basa en un desorden genealógico, cuando una relación no puede funcionar sin que haya un cambio de papeles antinatural, en todos estos casos tenemos un problema. Si no hay ninguna forma madura de poder dialogar con tu pareja, o si tu madre se ha pasado toda la vida en la cama con alguna enfermedad imaginaria, quizás sea el tiempo de cambiar las tornas. Recuperar el lugar dentro del orden genealógico es algo relativamente fácil, pero pocas personas desean lograrlo. El motivo es que cuando alguien toma un lugar que no le corresponde, tiene un conflicto, pero también obtiene un beneficio.
En general, en todas aquellas situaciones que se prolongan en el tiempo, por dolorosas o difíciles que sean, existe un beneficio oculto. Nadie hace nada a cambio de nada. Si la hija cuida de la madre que es enferma imaginaria, lo hace para ganarse el amor de esa madre, o su atención, o su perdón. Siempre hay un motivo oculto, incluso en las peores situaciones, en las más injustas. Por ejemplo, cuando hay violencia en una relación y eso se perpetúa en el tiempo, tanto el perpetrador como la víctima se buscan y se necesitan. Esto sonará mal a algunas personas, lo asumo, pero es la realidad que he comprobado. Solo cuando alguien decide que ya es suficiente, que ya ha sufrido suficiente, que merece algo mejor, que lo que obtenía a cambio de su sufrimiento ya no le resulta rentable, solo entonces se emprende el camino del cambio. Y volver a encontrar el lugar dentro del orden requiere 2 pasos. El primero consiste en una reflexión. ¿Dónde debería estar? ¿Cuál es mi lugar natural? ¿He intentado ser el progenitor de mis padres? ¿Me han puesto mis padres en medio de su batalla personal? ¿Estoy ocupando un puesto que no me corresponde entre mis hermanos? Si te haces la pregunta con honestidad, sin prejuicios ideológicos o morales, la respuesta tendría que venir con facilidad. El segundo paso requiere un reordenamiento interior. No es necesario que hables con nadie, ni que acuses a nadie, puesto que si has tomado un papel que no te corresponde, en parte, lo has hecho porque has querido. La forma de ubicarte en tu lugar consiste en hacerlo internamente. Sitúate en tu sitio correcto frente a tus padres o a tus hermanos o a tu pareja. Si quieres, hazlo en tu imaginación o utiliza unos papeles con los nombres de cada uno distribuidos por el suelo de tu habitación. Ponte en el sitio que te corresponde, en el lugar correcto para ti. Y diles a todos y cada uno de ellos: este es mi sitio. Siéntete firme donde estás. Te aseguro que si te pones en el lugar que te corresponde, sentirás una gran energía y sentirás paz.